Un cordial saludo doy para todos mis hermanos en la tarde de este día miércoles 3 de diciembre del año 2025. Mi saludo va en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo para toda la iglesia. Es una grande alegría, mis hermanos, podernos reunir, poder compartir, poder hablar de la grandeza de nuestro Dios. Y espero que este tiempo sea de grande bendición para todos nosotros, el pueblo santo del Señor. Quiero pedirle por favor, mis hermanos, que vayamos hoy nuevamente a la santa palabra de Dios. Vamos a recordar que estamos estudiando la epístola a Filemón y vamos a tomar hoy del capítulo 1, que es su único capítulo, vamos a tomar los versículos 6 y 7. Voy a leer esta palabra desde la Biblia Reina Valera y lo voy a hacer en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios así: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Y nos encomendamos delante del Señor, previamente, habiendo orado y habiendo pedido al Señor la dirección para poder hablar de esta palabra, y habiendo pedido al Señor que el Espíritu Santo nos guíe y que el Espíritu Santo nos direccione a todos conforme a la voluntad santa del Señor. Recuerden, mis hermanos, estamos estudiando la epístola a Filemón, y para este día, para ustedes que están siguiendo conmigo toda esta serie de lecciones, todos estos estudios, hoy estamos en la lección número 4. Tenemos un título para el sermón de hoy y es la virtud de uno que perdona, porque realmente es una imitación de nuestro Salvador Jesucristo. Y además de ello es un cumplimiento del mandamiento que nos da el Señor, que debemos perdonar sin ninguna clase de excepción. Y en todo tiempo y en toda circunstancia debemos hacerlo. Entendemos que esto es la decisión fuerte de nosotros los cristianos, pero los que queremos hacer la voluntad de Dios debemos hacerlo. Entonces voy a hacer una pequeña introducción a estos dos versículos, y es que Filemón era un cristiano comprometido que había recibido el evangelio de manos del apóstol Pablo. Filemón era considerado por Pablo un amigo fiel y un colaborador amado. Esto no es sencillamente una muestra de amistad, es la expresión de Pablo cuando dice colaborador para una persona que está dispuesta al ministerio en obediencia, para una persona que quiere proclamar el nombre de Cristo en fidelidad, entrega y con las exigencias que tiene el Evangelio. Filemón no era una persona principiante. Filemón era una persona madura en el Evangelio. Era un siervo de Dios con entrega y con evidencias que nos deja ver aquí la epístola. La carta no era solo un mensaje, sino era una representación del corazón de Pablo, un llamado a la acción. Es la oportunidad en que Pablo ponga por obra la gracia, que Filemón ponga por obra la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquella gracia que él recibió al haber sido perdonado de sus pecados. Y es ahora la oportunidad de perdonar al ofensor. Pablo en la carta va más allá de una solicitud. Él conoce el amor que Filemón tiene por el Señor, y lo que le está pidiendo es un acto de misericordia para que así también pueda ir más allá y reflejar la gracia de Cristo. El apóstol Pablo sabe a quién le está escribiendo. Le está escribiendo a una persona que ha entendido el Evangelio, a una persona que está viviendo dentro de la gracia del Evangelio. Y entonces es el momento de ser consecuente y de poder reflejar al Señor Jesucristo, como en todo tiempo debemos hacerlo nosotros, el pueblo de Dios, cada creyente.
voy a trazar dos objetivos. El primero es el amor al Señor nos hace ser eficaces para saber cuánto bien nos ha dado el Señor para imitarlo a Él. Es decir, cada vez que tenemos una oportunidad para este caso del perdón y de la reconciliación con alguien, con algún adversario, con algún ofensor, es una oportunidad para imitar al Señor Jesucristo, que es amplio en perdonar. Y el segundo es que el amor verdadero de los creyentes conforta el corazón de los que han sido santificados. Cuando nosotros mostramos la eficacia del amor de Cristo, esto sirve para bendición y edifica a cualquier hermano. Lo reta, lo enseña, lo insta a también imitar al Señor Jesucristo y así todos resultamos siendo imitadores del Señor. El versículo 6 dice, para que la participación de tu fe, entonces por lo general se traduce esto de imitación de tu fe, se traduce como comunión. Y la palabra griega significa mucho más que el simple disfrute de la compañía mutua. Se refiere a participar de todos los aspectos de la vida, lo cual hacen los creyentes y a causa de su comunión con Cristo. Y la asociación mutua es el producto de pertenecer a otros en la fe. Entonces, aquí es una comunión cuando dice para la participación de tu fe. Lo que se quiere hablar es acerca de la comunión, pero una comunión que trasciende. Es la comunión de poner nosotros todos por obra lo que hemos aprendido del Evangelio, el soportarnos, el amarnos, el edificarnos, el exhortarnos, el llamarnos la atención, pero también el podernos perdonar y buscar siempre la reconciliación. Esto es el verdadero sentido que dice Pablo de que somos un cuerpo y nos nutrimos y nos ayudamos. La expresión gloriosa que Dios inspiró a Pablo para mostrar que la iglesia es un cuerpo, porque el cuerpo humano está unido entre sí y se nutre, y eso somos nosotros la iglesia. La iglesia no puede estar desunida, la iglesia tiene que nutrirse. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer todos como creyentes. No estamos puestos para un juzgamiento y una crítica que sea inadecuada. Si no estamos puestos es para ayudarnos y fortalecernos en el Señor. Sigue diciendo entonces para que la participación de tu fe sea eficaz. Esto de eficaz literalmente quiere decir para que tu fe sea poderosa. Pablo quería que las acciones de Filemón enviaran un mensaje contundente a la iglesia sobre la importancia del perdón. Entonces, la acción de Filemón como líder de la iglesia va a dar un mensaje a toda la congregación. Pablo lo está repitiendo, se lo dice a Timoteo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Nosotros tenemos que ser ejemplo, cada ministro, cada creyente tiene que proponerse de ser ejemplo para los otros. Esto nos lo va a hacer entender el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 12 y también los versículos 14 y 15. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas son las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y vamos a entender que esto no es un accidente y esto no está en la Escritura por estar. Esto es el mandamiento que nos da a nosotros el Señor, lo que ocurre si nosotros perdonamos. Pero también lo que pasa si nosotros no perdonamos. Recuerde, querida iglesia y mi amado hermano, no hay cosas que nosotros no podamos perdonar. Toda ofensa nosotros la debemos perdonar y debemos ser dispuestos de nuestro corazón para perdonar. Y sigue diciendo el versículo, para que vuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este conocimiento profundo, rico y pleno de la verdad que se basa en la experiencia propia
Cuando digo la experiencia propia, es el experimentar nosotros al Señor Dios, el experimentar el conocerle, el poder saber que vivimos por la revelación del Evangelio, que las escrituras se nos abren porque nosotros tenemos la fe para poder comprender este Evangelio glorioso, y esto nos da a nosotros conocimiento. Vamos a verlo desde Colosenses, capítulo 1, versículo 9, que nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos damos cuenta que esta era una oración que el apóstol Pablo hacía por la iglesia, hacía por los hermanos, que fuéramos llenos del conocimiento de Dios, pero para conocer su voluntad. Es decir, lo que nosotros conocemos de la Escritura debe traducirse en que nosotros hacemos la voluntad de Dios. Conozco la Escritura, pero para hacer la voluntad de Dios y para agradarle. La palabra griega que se traduce como conocimiento es la corriente que todos usamos, pero la preposición que dice de su voluntad intensifica este significado, y entonces no es una impresión o un sentimiento interior, sino es un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios que nos ha sido revelada por completo y de manera definitiva en la palabra de Dios. Entonces, lo que Filemón debía hacer era hacer eficaz el perdón que Cristo nos dio. El conocer nosotros la palabra del Señor es para, al fin de cuentas, nosotros poder cumplir los mandamientos que el Señor Jesucristo nos ha dado. Filemón tenía que hacer eficaz este conocimiento, perdonando a su esclavo Onésimo, el cual lo había defraudado, posiblemente lo robó, huyó, algo hizo este esclavo. Pero aquí el versículo clave de todo esto está en el versículo 16 de la carta de Filemón, que dice: para que ya no lo recibas como esclavo, sino como hermano amado en el Señor. Este esclavo que traicionó, este esclavo que defraudó, ahora conoció el Evangelio. Conoció el Evangelio allá en la cárcel por la predicación de Pablo. Pero ahora es necesario que él venga otra vez donde su amo y se enfrente a él. No para una riña, sino como dos cristianos. Onésimo para pedir perdón y Filemón para que lo perdone, pero ya no lo reciba como esclavo. Filemón todo el tiempo había sido el esclavo de Onésimo, sino ahora lo reciba como hermano amado en el Señor. Es decir, esto es un reto a la transformación. Esto es un reto a cómo miramos las personas, y esto es un reto al cambio que tiene que haber en nosotros. Recordemos que la palabra nos está diciendo que mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Pablo está enfatizando nuevamente el desempeño cristiano de Filemón, que además de ser amado, fue un hombre de fe verdadera y ha sido colaborador en el ministerio de Pablo, como nos lo expresa el versículo 1 de aquí de la epístola, donde Pablo se dirige a Filemón como hermano amado y colaborador. Entonces, Filemón tiene una reputación grande, es un siervo de Dios del ministerio que está trabajando con Pablo, y Pablo espera todo lo mejor porque sabe que está preparado este varón para poder hacer la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el versículo 7, porque por ti, oh amado, han sido confortados los corazones. Esta palabra griega denota el sitial de los sentimientos humanos, según nos lo dice Colosenses 3:12. Vamos a mirarlo. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces aquí está hablando de cómo debe ser el vestido de nosotros. Lo que el apóstol Pablo sabe es que Filemón ha de experimentar el perdón, como tenemos que hacerlo nosotros.
Espero, mi hermano, que esta palabra sea de bendición para todos y Dios me los bendiga.